Es una cámara. Tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? Maradona, 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiuf, 25 años. Claudio Daniel Borghi, tengo 21 años. Carlos Ruggeri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con las preguntas. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfonsinista, la selección nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? Profesor de educación física. Chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si lo hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No, hubiera sido ciruja. Ciruja, muy bien. Atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de 2 meses se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia detrás de la Copa. Argentina 3, Holanda 1, 10 minutos. Va un amigo mío, empleado de la AFA, y estaba loco Julio. Y dijo, no, este pibe no se da cuenta las cosas que hace, yo ya no lo puedo defender más, qué sé yo, ¿qué pasó? No, me firmas a solicitar, no sé. Y entonces le dice, este amigo mío dice, bueno, pero también la firmó Borges. ¿Pero qué mierda es Borges? ¿Quién carajo lo conoce a Borges? Este es el campeón del mundo, el quilombo que me metió. Que tenía razón, a Borges no lo conocía la gente. El quilombo era yo, no Borges. Para volver a partir como antes, dejando el... Me sentía Gardel, dijo César Luis Menotti allá por 1980. Es que en poco tiempo pasó de ser un entrenador cuestionado a ganar 2 campeonatos del mundo, Argentina 78 y el Mundial Juvenil de Japón en 1979. Las únicas 2 copas mundiales en la historia del fútbol argentino hasta ese momento. Debe ser por eso que se sintió intocable, al punto de arriesgarse y firmar una solicitada pidiendo por los desaparecidos, publicada en el diario Clarín en agosto de 1981. Ese semblante ganador se terminó luego de España 82, con una guerra futbolizada que concluía casi en paralelo con la eliminación argentina, una selección con individualidades difíciles de repetir en un mismo plantel. Fue eliminada tras 2 derrotas en segunda fase frente a Italia y Brasil. Pero lo que no sabía Menotti era que Julio Grondona ya no lo veía como a Gardel. Julio me dice que me va a renovar el contrato, que él no tiene entrenador, pero que vamos a armar una comisión de dirigentes para discutir los planes de selección. Un reglamento y todo lo que atañe a las selecciones. Bueno. En realidad, Grondona alguna vez me lo dijo, yo decidí que se tenía que ir al día siguiente de que terminó el Mundial. Sin embargo, político, como era, en algunos casos en el mal sentido, generó reuniones con Menotti. Me llama Grondona, me dice, la verdad los felicito, están todos contentos, han trabajado, dice, ya está, la aprobación de todo el comité ejecutivo. Tenemos que discutir el contrato. Empezamos a hablar y Grondona me ofrece, había que rebajar los sueldos de los colaboradores. Empezamos a discutir de una manera, estamos discutiendo de un lugar que no es el mismo que discutimos cuando yo era campeón del mundo. Se sentaron, Flaco, sí, bueno, Julio, ¿qué hacen? Dice, bueno, mirá, está todo bien, pero vos vas a ganar la mitad de lo que ganabas. Menotti se levantó y le dijo, chao, Julio. En serio, 2 minutos después de entrar a la habitación, a la oficina de Grondona, estaba Julio. No me acuerdo, pero era un general que estaba a cargo de la provincia, de la capital federal. No me acuerdo si Pacheco, un nombre raro, no me acuerdo. Pero lo habían llamado a la AFA, no sé si directamente a él o al clan del fútbol, o para que no me renovara.
Nunca se sintió Gardel, pero para él la presencia del zorzal criollo en Junín el 3 de agosto de 1933 fue uno de los hechos que marcaron su infancia, aunque solamente alcanzara a escuchar las guitarras y la voz desde la vereda del Cine Cristal. Su libro preferido era Martín Eden de Jack London, la historia de un marinero que lograba sobrevivir a partir del trabajo y la curiosidad. Apenas con estudios de primaria, aprendió muy de pibe que el esfuerzo lo era todo. Con el tiempo fue ferroviario y se hizo futbolista. Jugó en el club BAP, Buenos Aires al Pacífico, la institución más antigua de Junín. Luego estuvo en Banfield, en Vélez y llegó a ponerse la camiseta de Boca. Buscador incansable como técnico, revolucionó el fútbol argentino con Estudiantes de La Plata. Nosotros vamos a hacer nuestro juego, no podemos cambiar. Los resultados nos dicen que no tenemos que cambiar en este momento. Pero sí, le puedo decir que vamos a hacer tratar de enfriar el partido por el clima de la gente y todo. Al enfriar el partido, figúrese que como local siempre se sale en los primeros minutos a arrasar con todo. Si nosotros conseguimos enfriar el partido, es importante para nosotros. Aquí está la palabra de Osvaldo Subeldía, que nos va a decir o nos va a anticipar. Ese equipo fue el primero en concentrar. Se entrenaba doble turno y el primero que tomó la preparación física como una cuestión central. Jugó varios partidos que generaron consecuencias por motivos diferentes, desde ganar una Copa Intercontinental en Manchester y ser recibido por el general Onganía, hasta ser encarcelados por el mismo régimen luego de la final intercontinental contra el Milan en la Bombonera. Varios de esos jugadores que constituyeron la historia de Estudiantes fueron símbolo, pero hubo uno que se convirtió en emblema. Saben que Estudiantes nunca le gustó a nadie, pero con el correr de los años y hablando así con la gente, reconocen que era un equipo que tenía interés y que trajo resultados, que al final es lo que cuenta. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. Son muy pocos aquellos hinchas a los cuales le gusta el fútbol lírico, y si ellos quizás lo digan, a mí me gusta ver un espectáculo de fútbol, cuando ese equipo va ganando 1-0, ustedes ven que son los que piden más rápido la hora. Mira, ¿de cuándo venimos peleando? ¿Desde cuándo se viene peleando esto, no? No, pero ya entendieron. La gente entendió. Costó mucho, ¿eh? No es, yo lo digo hoy. Lo vengo diciendo desde los 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de edad. Subeldía se fue en 1970 y Estudiantes estuvo 12 años sin salir campeón. Pero cuando Bilardo se hizo entrenador y volvió al club, también retornó la gloria. Sin embargo, aquel fútbol de los 80 estigmatizó a Estudiantes con la misma marca de los 60, ser el antifútbol. Troviani, Leme y Trama. Pica Leme. A Troviani buscándolo. A Trama. Otra vez Leme. Devolución de Troviani a Leme. Herrera. 1-0. Troviani otra vez. Apareció Trama, devolución a Troviani. Buena jugada, cero el arquero, al arco solo. Vale, pegó Troviani. ¡Gol! ¡Golazo de Estudiantes! Troviani. Estudiantes 2. Vélez Sarsfield 0. Troviani. Es una lección este gol. ¡Qué jugada! Vean ustedes. Allí va el tacazo. Troviani que gana la espalda de los marcadores. Sale el arquero, lo deja en el camino antes del cierre de los dos defensores. Y con un tiro bajo, Troviani pone el 2-0. Qué gol. Qué gol. La verdad, no lo tenía muy presente, pero ese fue un gol donde en el país se habló en todos los medios, porque fue la verdad que, a ver, una jugada de que prácticamente la pelota había salido de la defensa y antes de que entrara al arco contrario la habíamos tocado todos prácticamente. No era un equipo picapiedra, era un equipo donde el jugar la pelota era lo más importante. Guido Menotti, que fue conmocionante, sobre todo por la manera y porque parecía que seguía, quedaba abierto absolutamente
el panorama. El gráfico no solamente ponía y sacaba directores técnicos de selecciones nacionales, sino que tenía enorme gravitación por su peso y por su influencia, también en la designación de los dirigentes de deportes que no tenían, digamos, ni la influencia ni el conocimiento. Fue justamente el gráfico, a fines del año 82, que organizó en un teatro que no recuerdo ahora cuál fue, una especie de conferencia de fútbol en la cual estuvo invitado a disertar Carlos Salvador Vilar. De manera que el gráfico, siguiendo con esa corriente, se siente con la fuerza suficiente como para decirle a Grondona, tenemos un candidato. Queremos que lo conozca. Por ahí vale la pena recordar que eran enemigos absolutos. A mí me dijeron que tenía que llevar a Grondona a esa reunión. Y Grondona se negó rotundamente. Yo no tengo nada que hacer ahí. Si está ese que pincha con los alfileres, ¿yo qué tengo que hacer en esa mesa donde está ese que vas a pinchar alfileres a La Plata? Julio, olvídate de Vilar. Es una invitación del gráfico. ¿Puedo decir que no al gráfico? Pero yo voy, escucho y no digo nada. Es lo único que necesito. Cuando Bilardo empezó a hablar había un respetuoso silencio de Grondona, pero después el silencio se fue convirtiendo en una gestualidad de asombro, después de asentimiento y por último de aprobación. Cuando terminó la reunión, mi percepción, le dije a los compañeros de redacción que estaban cerca mío, Orcasita, Lucho Hernández, le dije, acaba de nacer el nuevo técnico de la selección argentina. ¿Quién es? Carlos Salvador Vilar. Carlos, la tribuna corea permanentemente, Bilardo no se va, Bilardo no se va. ¿Vos qué le decís? Bueno, yo creo que decir la gente, estudiante, puede sentir lo que siento yo, ¿no? Que dirigir una selección nacional, ya lo he hablado muchas veces, es un orgullo. Hoy acabé de hablar con el señor Grondona y ya quedamos que firmamos con otro el día 24. ¿Cuándo te vas a hacer cargo del plantel? A partir del día 24 ya quedo a disposición del AFA. ¿Empiezas a trabajar a partir de ese momento? Sí, ya comienzo la tarea. Después de asumir, Bilardo tomó la decisión de viajar a Europa y el gráfico quiso seguirlo de cerca. La revista convivió con el entrenador en su primera gira y fue único testigo del último encuentro entre él y Menotti. Es importante decirlo. Bilardo se pagó esa gira. Nos encontramos en Madrid, siempre me acuerdo, era un tipo como muy sencillo, digamos. Y me dice, apolillamos juntos, ¿no? Todo mitad y mitad. Era el entrenador de la selección argentina. Yo era un periodista, un tipo chismoso que iba a ir a ver todo lo que él hiciera y a contarlo y nada. Obviamente acepté. ¿Quién hubiera aceptado eso? Él me habló bien de Menotti durante el viaje. En algún momento que salió el tema Menotti. Me dice, no, yo me acuerdo cuando lo vi, cuando empezó cargando él las pelotas al hombro, las pelotas de fútbol, que no tenía ni dónde entrenar. Yo le reconozco mucho, qué sé yo, bueno. Fuimos a Barcelona, estaban en el Hotel Arena de Barcelona, recuerdo. Si mi memoria, como dice Borges, no está distorsionando los hechos, fueron entre 3 y 4 horas. Consigo que me diga 3 cosas. Sí, no, yo nunca dije nada, ni me peleé, ni nada. Me puso el teléfono de Gatti acá en el bolsillo del saco. Mirá, me dijo que Gatti y los demás a una ley.
No me acuerdo exactamente lo de la charla. Él estaba preocupado por Tarantini, de saber alguna cosa de subirme. Hablamos, qué sé yo, hablamos de fútbol. Me dice Tarantini y Griezmann. Confía en Tarantini. Es un crack. Bueno, tenía dos buenas. Pero igual pensábamos bastante diferente, así que la información, los jugadores que a mí me servían, a lo mejor a él no le servían. Me dice, ¿por qué juega Pasarela siempre de 6, no? Que él lo ponía siempre a Pasarela. Dice, porque Trocero de lunes a sábado es un león y el domingo es un gatito. Jamás llamó a Gatti, jamás llamó a Tarantini y sí llamó a Trocero. Sí llamó a Trocero. Yo advertí varios hechos de esto, de Carlos, de que después el instinto de él y lo que mamó primero termina predominando totalmente por sobre cosas que aún a él mismo se le pueden ocurrir después. El soplo fue una de las buenas lecciones que me dieron la gente que me ayudó a estudiar, que colaboró conmigo a estudiar y que me enseñaron mucho. Viste, a cada alumno, a cada estudiante, nos daban un enfermo. Estaba oculto y para mí era un corazón normal. Ruidos normales, viste, todo normal. Y cuando le pongo, normal. Cuando viene el doctor, ausculta, me dice, hay un soplo. Digo, me la comí. Entonces me dice, ausculte otra vez. Y yo pensé entre mí, tenía 19 años. Más o menos. Ausculté y yo digo, si este dijo que hay un soplo, yo digo lo mismo. Y le dije, sí, aquí está. Y me dijo, no. Dice, es un corazón sano. No se deje llevar por nadie. El enfermo es suyo. Olvídese, usted es el que dice esto y consulta. Pero la palabra suya, el enfermo es suyo, ¿eh? No se olvide de eso. Se produce el debut de la selección argentina. Les hablaba del nuevo ciclo que esto comienza. Carlos Salvador Vilardo se pone la camiseta argentina y esto, por supuesto, a pesar de tu vasta experiencia en estas cosas del fútbol, es un acontecimiento nuevo. Sos el técnico de la selección argentina de fútbol. ¿Esto es el comienzo o es el final de un ciclo? No, yo creo que es el comienzo, como hablamos con los jugadores, ¿no? Se habló de un comienzo, recién habló el señor Grondona y le dijo lo mismo que hablamos hoy a la tarde con los jugadores. Esta no es la selección definitiva y nada por el estilo. Esta es una selección que comienza a armarse. Después de un proceso donde la mayoría de los jugadores se fueron al exterior, se comienza a armar, comienza a trabajar y no se juegan como estaban ellos creídos o tensionados porque vinieron mucho periodismo, vino mucha gente de Buenos Aires a decir, a ver este partido. No es eso. Este es el primer partido. Chile está agrandado de alguna manera, también comenzó un nuevo ciclo, entonces fracasaron Argentina y Chile en España. Empieza un nuevo ciclo también. Casi logran el empate en Maracaná. Este equipo está agrandado. No es un partido más. No. Yo siempre dije que no es un partido más. Yo defendí toda mi vida que no hay amistoso. Hay que ganar siempre. Eso fue lo que dije toda mi vida y lo sigo sosteniendo. Ganando se ayuda a trabajar, ayuda a que el jugador mejore, da tranquilidad a todos nosotros. Por eso nunca es un partido más para mí. El camino recorrido por Bilardo empezó a los tumbos. Su discurso pragmático, su ánimo por renovar, su ansiedad por generar una marca distintiva, iba a contramano. Los enfrentamientos de Bilardo con la prensa, particularmente con Clarín, pusieron en cancha una pelea que duraría más de 25 años. Lo invité yo a una reunión para charlar sobre su proyecto. Él decía, no, ustedes son amigos de Menotti. Digo, sí, yo soy amigo de Menotti, pero el técnico de la selección ahora sos vos. Así que nos gustaría conocer cuáles son tus planes, tus proyectos. Y bueno, él dijo, ¿cómo formaría tu equipo? Así para decir algo como cuando recién empezamos. Y me dice, ¿contra quién juego? Bueno, ya el punto es que esto marcaba claramente la diferencia. Nos reímos, bueno, digo, entonces ya estamos en distinta opinión. No, yo me acuerdo que tuve reuniones así con periodistas. Y algunos, bueno, pero uno, no me acuerdo qué medio, dijo, no estamos de acuerdo con vos, sabelo de ahora. Nosotros seguimos diciendo que bueno, que estaban haciendo pruebas, que era
sus primeros partidos. Pero después el que creyó que nosotros lo íbamos a criticar y empezó a decir que nosotros le hacíamos críticas indirectas fue él. Entonces lo cité un día para que me explicara qué quería decir eso con las críticas indirectas. Le digo, si yo tengo que hacerte una crítica a vos, te la hago directamente, que tengo que hacer crítica. Digo, ni nosotros somos tan inteligentes como para hacer críticas indirectas, ni vos sos tan importante para que te hagamos una crítica indirecta. Si nosotros queremos criticar, te criticamos. Entonces él decía que nosotros mandábamos a los cronistas a decir que las jugadas preparadas no servían, a ver un partido a loma negra y a decir que no servían. Yo cubría mucho el ascenso en esa época, iba a ver Villa Dálmine contra Atlanta y bajaba línea en contra del Vilardino. Sí, la verdad éramos hinchas pelota. Le expliqué que no era así. Teníamos como una cosa media de centrada en castigar a Bilardo. Bilardo tenía razón en eso. Creí que habíamos quedado de acuerdo, pero después fue a un programa de televisión y volvió a decir lo mismo en contra de nosotros. Todo ese periodismo que vos decís, que es gente que es de otra línea, que yo la ligo de rebote, porque defienden otra cosa antes de que yo empiece a actuar, me empezaron ya a atacar. Entonces toda esa gente que decía que el fútbol brasileño era el súper, ahora resulta que el fútbol brasileño no sirve. Entonces muchas veces hay un contrasentido. Clarín jugó fuerte porque Clarín fue un diario como muy menotista. Y entonces, así como lo apoyó a Menotti, criticó a Bilardo. Y era duro con Bilardo, Clarín. Y entonces esto es como que cruzó mucho, dividió mucho las aguas. Eso no es que nosotros lo hacíamos porque éramos corruptos, que nos garpaban, como ahora que está en discusión todo eso en esta Argentina del 2015. O sea, nosotros creíamos en eso, creíamos que el fútbol de Menotti era mejor que el de Bilardo y ya. Digo, es una cuestión, es una discusión así chiquitita. Veníamos en una época en donde el fútbol era realmente importante porque no había discusión política, no había nada. Entonces era el momento en donde el fútbol era como las grandes pasiones se ponían en el fútbol y no en la política. No era que estábamos discutiendo de la fórmula de Coca-Cola, estábamos discutiendo de una estupidez que era el fútbol. Y estaba bien, y cada uno le ponía su pasión, su energía y ya. Mucha energía al pedo también. Yo me defendí como pude. Lo que pasa es que eran distintos medios. Yo tenía un medio del pueblo. Y la otra parte tenía un medio que está de arriba, que todavía hace sufrir gente. Yo fui una día a la noche, quiere decir que el diario de la mañana, ¿no? Están todos los periodistas ahí, que el periódico está saliendo. Y era un diario y tenía el otro diario que salía a la mañana. Que no era el de ellos, lógico, lo hacían en otro lado. Y escucha, vos me criticás a mí, que yo miro lo contrario. Y vos estás mirando otro diario. Y tenemos que saber. Vos sí y yo no. Yo no me excluyo, porque no vengo de Marte, de este análisis que hago de que nos costó aceptar el discurso de Bilardo en la selección. A mí me ayudó mucho una charla con un gran periodista inglés, Jonathan Wilson. Es uno de los periodistas que más sabe de tácticas en el fútbol actual. Y él me dijo, si Bilardo inventó el 3-5-2 no es tan importante. Tal vez eso no sea lo más importante, porque él dice que hubo técnicos que casi simultáneamente también lo hacían. Entonces eso de que Bilardo fue el inventor de de un nuevo pizarrón no puede que no sea tan así. Pero me dice, lo importante de Bilardo es que se preocupó siempre de buscar sus cosas nuevas. El ciclo de Bilardo arrancaba con algunos ruidos. De un lado, cierta incomprensión de los jugadores hacia el entrenador. Del otro, la falta de adhesión popular, acentuada por un periodismo que no acompañaba ni entendía las decisiones del técnico en los diarios y las revistas más leídas. Era nada con lo que quedaba por recorrer de cara a México.
Disponible también en cda.gov.ar.